estudio. Los autores dicen que el Serengeti es el lugar ideal para hacer este tipo de estudios porque la megafauna del Pleistoceno está intacta, esta comunidad está intacta y tienen más de 50 años de información, además de 4 millones de años debido a los estudios paleoecológicos. En este capítulo, los elefantes, el elefante del Serengeti, la Oxodonta africana, pues es una de las especies más importantes y se revisan el control ascendente y el control descendente o cascadas tróficas en lo que ellos llaman experimentos naturales debido a perturbaciones. Entonces, en este capítulo revisan el papel de los depredadores topes, pero también hablan sobre aves, los herbívoros migratorios y los pequeños ungulados, además de cómo todo esto se relaciona con los bosques y pastizales de estas áreas. Entonces tienen 3 estudios. El primero es una remoción de depredadores en los 80s. El segundo es el efecto de la peste bovina de 1890 a 1960. Y el tercero es el que se refiere a la extinción del elefante debido a la caza ilegal por el tráfico de marfil en los 80s. Los autores comparan estos estudios en el Serengeti con estudios en otras áreas de África y también en Asia. Entonces empiezan a hablar del control del sedimento, es decir, de lo que nosotros llamamos cascadas tróficas, y comienzan con la remoción del depredador tope, que es el león. Entonces cuentan que al norte del Serengeti, en Tanzania, entre 1980 y 1988, debido a la caza ilegal, desapareció el león, mientras que en un área contigua, en la Reserva Nacional Masai Mara de Kenia, la población de depredadores permaneció intacta. Entonces, en este mapa ustedes pueden ver en la parte de arriba la Reserva Masai Mara, que está en Kenia, y en la parte de abajo el Serengeti, que es el Parque Nacional. Y ustedes pueden notar que a pesar de los límites internacionales, este es un área común, es el mismo ecosistema. Entonces, en lo que se refiere a los ungulados pequeños, los autores se refieren a estas especies: el topi, Damaliscus corrigum, la gacela, que es Gacela thomsoni, oribi, que es Aurelia aurebi, impala, Aepicerus melampus, y el jabalí, Phacocerus aethiopicus. Entonces, a lo largo del capítulo, de esta primera parte, les voy a mostrar las fotos de estos ungulados pequeños y los voy a llamar por su nombre común. Entonces, primero los autores presentan esta gráfica, que es donde están resumidos todos sus resultados de la comparación entre el Serengeti y Kenia. Entonces, las barras blancas representan el estado anterior a la remoción del león de 1967 a 1978. Las barras negras representan el periodo durante la remoción del león de 1980 a 1988 y las grises representan la recuperación de las poblaciones de ungulados después de que regresó el león de 1989 a 1998. Entonces, ustedes pueden ver que en el caso del oribi no hay datos para Kenia porque esta especie no se encuentra en Kenia, mientras que para la gacela, el impala, el jabalí y el tope sí hay. El caso de la jirafa se revisa más adelante. Entonces, aquí lo que es importante notar es la comparación entre la barra blanca y la barra negra. Lo que ustedes ven aquí es lo que hemos llamado en otros capítulos
la liberación de la presa, es decir, se remueve al depredador y aumenta significativamente la cantidad de presas, ¿no? Entonces, lo pueden ver con el oribi, cómo aumenta de 2 a 8 en la gacela, que aumenta de 2 a 20 del impala, que aumenta de aproximadamente 5 a casi 30, del jabalí, que aumenta de 0.25 a 1.5, y del topi, que aumenta de casi 2 a casi 6. Entonces, aunque las densidades son muy distintas, el patrón es exactamente el mismo. Aumenta de 4 a 5 veces la densidad de estos ungulados pequeños. Después, cuando regresa el león, ustedes pueden ver en todos estos casos que las poblaciones disminuyen, no, a, no siempre al estado anterior. Por ejemplo, en el oribi está todavía mucho más arriba que, que la barra blanca. En la gacela se parece un poquito más. En el impala sí sucede, sí llega a sus niveles originales. En el caso del jabalí no. Y en el caso del topi también se parece mucho. Lo que ustedes ven en las tres columnas de Kenia es cómo en estas poblaciones donde aún están los depredadores, estos cambios drásticos en la densidad no están ocurriendo. Ustedes pueden ver en la gacela que no cambia la densidad. El impala cambia un poco, pero no es debido a la remoción de depredadores. En Kenia disminuye de los 60 a los 90, pero tampoco está asociado a la remoción de depredadores, y en el topi también es un patrón similar. Los autores aquí también mencionan el caso del búfalo africano porque se considera que esta especie es un competidor de los ungulados pequeños. Entonces compiten por alimento, pero desde 1974 este búfalo no estaba en estas áreas debido a la caza ilegal. Entonces no se cree que la competencia haya afectado estos patrones que se vieron en la gráfica anterior. Se decide que todo el patrón que se observa se debe ya sea a la remoción del depredador o a su presencia. Y también dicen que esto se puede comprobar por los estudios que se han hecho en esta área que se llama la Itipia, que tiene un montón de reservas privadas. Ustedes pueden ver en el mapa de la derecha que tomé de este artículo del 2010. Eh, Están las áreas de reserva de bosque en verde, y luego ustedes pueden ver que hay ranchos en amarillo que son privados, pero que son pro vida silvestre. Entonces, en estas áreas crían ganado, eh, pero controlan la densidad mediante la remoción de individuos. Mientras que en otras áreas eh, que también tienen ganado, permiten que entren los depredadores y que controlen las poblaciones de ganado. Luego cuentan un ejemplo que a mí me dejó muy impresionada, porque cuentan que en el Parque Kruger en Sudáfrica, entre los 50 y los 90, pues observando que, el mayor límite a la densidad de los herbívoros era los cuerpos de agua, decidieron establecer una serie de bebederos artificiales. Y no pudieron imaginarse las consecuencias porque durante la época de secas, estos bebederos artificiales atrajeron cebras y debido al aumento en la densidad de cebras, llegaron
los leones a estas áreas que usualmente no tenían presencia de leones. Entonces el león, siguiendo las cebras, empezó a consumir otros ungulados, como este TCB, Damaliscus lunatus, y este antílope peruano, Hippotragus equinus. Y disminuyó mucho sus poblaciones porque estos dos ungulados no eran usualmente depredados por leones. Entonces los leones llegaron buscando a las cebras y eh, afectaron a estas dos especies. Esta parte del libro también comenta que algo similar sucedió con el jabalí. Como les digo, esto me pareció muy interesante porque yo ya he escuchado que en algunos lugares, especialmente en la selva estacional, se busca hacer estos bebederos artificiales. Entonces, pues de entrada parece buena idea, pero estas son algunas de las consecuencias que no se han eh, tomado en cuenta, ¿no? Me fui a leer el artículo original y mencionan que cuando se vio este efecto se decidió eliminar muchos de estos bebederos artificiales y se recuperaron las poblaciones del antílope peruano y del TCB. Bueno, y después nos empiezan a hablar de, de cómo el tamaño de los ungulados es un factor muy importante para que se vea si una población tiene control descendente o ascendente. Y tienen esta gráfica donde está integrada toda la información, es la que me parece más importante del capítulo. Y en el eje de X está el peso de los herbívoros, en ese logaritmo del peso en kilogramos, y en el eje de Y está el porcentaje de depredación que sufren estas especies. Entonces ustedes pueden ver arriba el oribi, que pesa alrededor de 18 kilogramos, eh, el impala, 50 kilogramos, el topi, 120 kilogramos, el ñu, que aquí no tengo su peso, y después de la cebra hacia abajo están los más pesados: el búfalo, la jirafa, el rinoceronte, el hipopótamo y el elefante. Esta línea roja que yo les estoy poniendo es donde súbitamente cambia el control del ecosistema de ascendente en la parte de abajo a descendente. Y dicen los autores que esto sucede aproximadamente después de 150 kilogramos. Entonces, ustedes pueden ver aquí que la jirafa pesa 800 kilogramos, ¿no? Entonces, digamos que el límite entre estas dos comunidades es la cebra, ¿ok? Pero otra cosa bien interesante de ver aquí es que estos grandes herbívoros, estos mega herbívoros, sufren menos del 20% de depredación, mientras que todos estos pequeños ungulados sufren entre 20 y 100% de depredación, como el oribi y el impala. Esto lleva a los autores a hablar de lo que es la superposición de los nichos en la comida, y hace que los pequeños ungulados que están en la parte de arriba de esta gráfica, eh, con el tamaño más pequeño, tengan el mayor número de depredadores. Ustedes ven aquí que estos tres de arriba tienen 7 depredadores, y conforme va aumentando el peso de los herbívoros, va disminuyendo el número de depredadores hasta que el elefante, que es el que está hasta la derecha con el mayor peso, es el que tiene 0 depredadores. La gráfica de la derecha fue de uno de los artículos que me dio mi amigo Novi. Y ustedes pueden ver aquí que en este artículo, Sinclair, que también es el autor del capítulo en Nature, presenta esta gráfica en donde ustedes pueden ver el rango del tamaño, del peso de la presa, que va de 0 a 500, y en el eje de Y los diferentes depredadores. Entonces, hasta arriba, el más pequeñito es el Golden Jackal con 8 kilogramos, y hasta abajo está el león, que tiene 150
kilogramos, o sea, el peso de la cebra, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que el depredador más pequeño pues va a consumir la presa más pequeña y conforme el depredador es más grande, como el león, va a consumir de la presa más pequeña a la presa más grande, ¿de acuerdo? Entonces, eh, los autores dicen que esta misma superposición en los nichos de comida se ha visto en Asia y presentan un ejemplo en donde dicen que el tigre, el perro rojo asiático y el leopardo también tienen esta superposición en el tamaño de su comida. Y esta superposición de los nichos de comida tiene un efecto muy importante en lo que sería la liberación de la presa, que también vimos en la gráfica donde están todos los ungulados pequeños. Y entonces, si ustedes ven este primer rectángulo que les pongo del Golden Jackal hasta el león, eh, pues cualquiera de esos depredadores que desaparezca no se va a visualizar como liberación de la presa porque un depredador presente de cualquiera de estos puede aumentar su densidad y alimentarse de, de estas presas. En cambio, cuando se elimina al león, que es el depredador tope, hay un tamaño de presa que no va a ser eliminado, que solamente el león elimina. Y entonces esa presa sí puede tener una liberación y sí se puede notar. Y bueno, eh, en la siguiente parte del capítulo, los autores nos hablan del impacto de los ungulados en las plantas. Y nos dicen, nos hablan de este ejemplo que en Kenia, en, en bosques de acacia, se hicieron exclusiones de entre 5 y 9 años y cuando se eliminaron a los ungulados, aumentó significativamente la densidad de árboles, pero no la cobertura de hierbas. Este aumento en la densidad de árboles también provocó un aumento significativo en la cantidad de estas lagartijas gecko y de los escarabajos. Entonces, los autores dicen que hay una interacción positiva de la remoción de los ungulados en la presencia de estos reptiles y escarabajos. Estos son estudios de Pringle y colaboradores del 2007. Luego nos hablan de otro efecto muy importante de los ungulados en la composición de plantas con el ñu. Nos dicen que en 1890 hubo un brote de enfermedad que eliminó las poblaciones de ñu en las planicies del este del Serengeti. Entonces, un pasto que usualmente era corto, de 10 centímetros, debido al ramoneo del ñu, se convirtió en un pasto de entre 50 y 70 centímetros de largo. Y esto provocó un cambio en la composición de especies, porque cuando el pasto era corto había aproximadamente 70 especies de dicotiledóneas y disminuyeron a 15 especies cuando creció el pasto. Esto se debe, nos dicen los autores, a que hay una eh, interacción de competencia entre las dicotiledóneas rastreras, que es la foto que les muestro aquí abajo del ñu, y los pastos cuando crecen muy altos. Entonces también nos platican que además de la falta de ramoneo, hay un efecto del fuego, porque cuando no existe este ramoneo y el pasto crece mucho, aumenta la cantidad de fuego y eso es algo que les voy a platicar más detalladamente el jueves en el capítulo 16, pero bueno, aquí también nos cuentan cómo de 1890 a 1963 que no hubo ramoneo. eh, es muy contrastante la cantidad de
biomasa de pastos. Entonces, ustedes pueden ver en la gráfica que les presento aquí en la izquierda, el ñu y el búfalo, y ustedes pueden ver en el eje de Y la cantidad de biomasa de pastos. Y entonces, eh, cuando estos animales están presentes, hay una cantidad de biomasa muy pequeña. Ustedes pueden ver aquí los números, 700 kilogramos por hectárea. Esto es con la presencia del fuego y el ñu. Cuando se remueve al ñu debido a las enfermedades, el pasto crece 8 veces a 6.200 kilogramos por hectárea. En el caso de la derecha, con la presencia del búfalo, la cantidad de ramoneo es incluso mayor, y cuando se elimina el búfalo, pues también el crecimiento del pasto es muchísimo más grande. Y entonces cuando este pasto crece tanto, más del 80% de la sabana se incendia, en comparación con un 20% cuando están los ramoneadores. Entonces, pues esta dinámica del fuego sí es muy importante, y se han estudiado sus efectos en aves e insectos. Y nos cuentan que cuando está el fuego, disminuye la cantidad de árboles, y esto se ha estudiado de 1920 a 1970, que es cuando se tiene registrada la mayor frecuencia de fuegos. Y nos cuentan que de las 640 especies de aves que hay en esta zona, en el Serengeti, 104 son aves que consumen vertebrados, específicamente otras aves. 343 especies consumen insectos, y 115 especies son frugívoras o granívoras. Viendo estos números, la cascada más importante es la que va de las aves rapaces a las aves insectívoras y después a los insectos. Entonces esta es la que revisan los autores, y dicen, bueno, eh, se predice un control descendente de las aves rapaces de abajo, o también puede suceder un control ascendente de la biomasa hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues los resultados muestran que eh, el fuego y el ramoneo tienen una interacción sinérgica para disminuir la cantidad de biomasa, que sí genera un control ascendente en los insectos, que disminuyen sus poblaciones. Y eso es lo que se ve en esta gráfica de la derecha. La barra negra son las zonas donde hay fuego y ramoneo, y las áreas blancas es donde están excluidas de esta perturbación. Y entonces ustedes pueden ver que con la presencia del fuego y el ramoneo, el número de insectos disminuye significativamente. Mientras que eh, no hay un control ascendente de los insectos a las aves, porque de hecho en estos lugares las aves aumentan, además de que cambian su composición. Entonces lo que los autores dicen es que el cambio en la estructura de la vegetación debido al fuego y al ramoneo, de hecho provoca que las aves sean mejores encontrando su comida. Entonces ejercen un control descendente en los insectos, pero aumentan sus propias densidades. Eh, y también dicen que esto es algo que se ha visto en otros lugares de Sudáfrica, con estas especies que se llaman francolinus, que son unas aves del suelo. Estas especies también generan procesos descendentes, porque encuentran mejor sus fuentes de alimento cuando hay perturbación debido a fuego y a ramoneo. Y también comentan que en Kenia no encontraron
este efecto del fuego en la comunidad de aves. Y bueno, luego viene una parte muy interesante que es el impacto de las aves en la comunidad del bosque. Y nos dicen que las aves tienen un efecto descendente porque son las encargadas de dispersar semillas y de la regeneración de aquellas semillas que ellos dispersan. Y entonces nos cuentan lo que pasa en estos bosquecitos que existen al lado de los ríos en el Serengeti. Entonces nos cuentan que el río Mara es el que tiene un bosque con un dosel cerrado al lado del río y que las plántulas crecen bajo el dosel cerrado. Es decir, aquí no ocurre la dinámica de claros que es común del bosque tropical húmedo, en donde hasta que se abre un claro en la selva es posible que las plántulas germinen y crezcan. Aquí no sucede esto porque si se abre un claro, inmediatamente los pastos lo cubren y eliminan a las plántulas de árboles. Entonces los elefantes y el fuego son los que provocan esta remoción del dosel. No es como en el bosque húmedo donde se caen los árboles, de tan grandes que son. Y este ramoneo y fuego tiene un efecto negativo en las aves especialistas del dosel, es decir, se elimina el dosel continuo, disminuyen sus densidades las aves especialistas del dosel y al parecer las aves frugívoras son más afectadas que las insectívoras. Y entonces esto tiene un efecto inmediato en los procesos de dispersión de semillas de árboles. Entonces, recuerden que la semilla es el único estado de una planta en el que puede moverse. Entonces, la semilla se puede mover debido al viento, si tienen alas, o porque las aves, los animales frugívoros en general, las mueven. Y entonces las aves lo que hacen es remover el pericarpo de las semillas, que sería la parte carnosa, y mientras hacen eso, las llevan a otros lugares y entonces la semilla puede germinar. Entonces, del proceso de dispersión se dice que los frugívoros mueven a las semillas porque las llevan a sitios seguros o para que escapen de sus depredadores. Esas son como las dos razones más importantes. En este caso, eh, los autores discuten el escape de los depredadores, porque si disminuye la densidad de aves, eh, estas, estos frutos caen bajo los padres y son atacados por gorgojos. Y cuando esto sucede, la semilla ya no puede germinar. Entonces, esto se hace una retroalimentación negativa, porque el efecto positivo de las aves en la dispersión no sucede. Las aves tienen un efecto indirecto negativo en los gorgojos, porque si dispersan las semillas, los gorgojos ya no encuentran tan fácilmente las semillas para atacarlas. Y bueno, esto es la parte 1.